Hoy a las 10 de la mañana se va a producir el primer diálogo de cara a buscar este acuerdo para la reforma laboral. Será a las 10 de la mañana en la plataforma financiera. Ayer el gobierno anunció que iniciaba este proceso. Está con nosotros Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete, para hablar de este tema. Buenos días, subsecretario. ¿Cómo van a lograr el acuerdo con tan amplios sectores como ustedes anunciaron ayer que iban a conversar? Estudiantes, universitarios, profesionales, expertos, food y muchos otros sectores más. Buen día. Buenos días, Milton. Gracias por la invitación. El objetivo del gobierno es crear oportunidades de trabajo, de mayores ingresos y de estabilidad para 5.7 millones de ecuatorianos que al día de hoy no cuentan con una oportunidad laboral, que cuentan con un ingreso muy bajo y que queremos ayudarlos a incluirlos en la formalidad de trabajo. Y en este afán y con este objetivo es que, tal como el presidente de la República, Guillermo Lasso, lo ha venido anunciando, una vez que entregábamos y salíamos del asunto de la ley de inversiones, entraríamos a este debate, a esta conversación con los diferentes actores sociales para compartir, para discutir y para tener una propuesta laboral realmente contundente que nos permita generar oportunidades. Todo lo que los gobiernos han hecho, el gobierno de Lenín Moreno nunca pudo cumplir con este objetivo de la reforma laboral. Ya tuvo un intento fallido el presidente Lasso con la mega ley cuando mandó la ley laboral también a la Asamblea y ni siquiera fue tramitada. Es difícil. ¿Cuál es el atractivo fundamental de esta ley? ¿Cuál es la cosa palpable, la que puede lograr el acuerdo? Mira, no hay mayor cosa que nos deba unir a los ecuatorianos que la generación de empleo para estos 5.7 millones de personas que muchas de ellas jamás en su vida han visto una seguridad social, han visto un 13º, han visto un 14º, han visto unas utilidades, han visto unas vacaciones. Ese es el propósito del gobierno y es a lo que nosotros estamos apelando al reunirnos con los jóvenes, a reunirnos con las mujeres, a reunirnos con los políticos inclusive, al reunirnos también el día de hoy que se da por inauguradas estas reuniones con los amigos del Frente Unitario de Trabajadores para poder lograr este gran acuerdo que es necesario empezar a dialogar sobre jornadas, empezar a dialogar sobre los costos de contratación, empezar a dialogar sobre los diferentes tipos de contratos adaptables a la realidad del presente, pero el más importante, del futuro. Buenos días, subsecretario, pero ya lo señalaba Milton, ¿no? Resulta difícil. Desde el año pasado venimos escuchando al ministro de Trabajo decir que estaban socializando este proyecto, que han estado conversando. Se había establecido que en este primer trimestre del año podría ser ya remitido a la Asamblea y ahora ni siquiera se establece un plazo. ¿Cuánto tiempo más podría tomar al Ejecutivo ya llegar con una propuesta en firme entonces al Legislativo para estas reformas? Mira, lo que nos urge en el gobierno, el presidente Guillermo Lasso, es empezar a solucionar la necesidad de muchos ecuatorianos. He traído aquí un gráfico donde se ve la necesidad de ingresos. En promedio, un ecuatoriano, un trabajador formal, gana $770. Es el otro cuadro, por favor. ¿Pueden cambiar? Ajá. En promedio, un trabajador formal gana $770, mientras que un trabajador informal tiene un ingreso de $260. Y en el gráfico anterior se veía cómo la gran mayoría de trabajadores, de personas que quieren trabajar, no encuentran un empleo. Es esta realidad la que el gobierno nacional pretende cambiar. Y como tú lo mencionabas, Liz, es urgente porque lo que requerimos es empezar a ingresar a las personas a la formalidad, a un empleo adecuado, un empleo digno, con todos los beneficios de la ley, particularmente con seguridad social. ¿Para cuándo creen ya que habrá ese proyecto? Pues considerando que es tan urgente, además que hay una promesa de campaña de por medio también, ¿no? Mira, para nosotros es urgente, quisiéramos que sea en las próximas semanas, en los próximos meses, tener definido ya este documento. Como le hemos mencionado el día de ayer, la base para esta discusión es el proyecto que tiene el gobierno nacional, que ya ha venido mejorando, que ya ha venido puliendo, que ya ha venido agregándole más innovaciones. Y una vez escuchemos a estos grupos en las siguientes semanas,
el presidente tendrá la decisión de enviar el proyecto de ley a la Asamblea y, como lo ha dicho, particularmente él mismo llevarlo. Ahora, subsecretario, pero eso de ahí no garantiza que el urgente se vuelva viable. Con la situación como está en la Asamblea, el panorama es bastante incierto. Y es por eso que incluso ayer se decía que estarían analizando un plan B y que ese plan B sería consultarle a los desempleados si es que quieren que se ponga en marcha lo que conlleva este proyecto de ley, estas nuevas formas de contratación. ¿Cuál sería la vía ahí entonces? Mira, lo más importante, no nos gusta mucho hablar de eventos que todavía no sabemos cómo van a suceder. La Asamblea, como lo has mencionado, es tan incierta que un día puede ser una cosa, otro día otra. Lo que estamos concentrados en este momento es en afinar y sacarle punta a esa propuesta, tenerla socializada con la mayor cantidad de ecuatorianos, que los ecuatorianos entiendan las razones de este gobierno que quiere aumentar la formalidad, aumentar el ingreso, aumentar la estabilidad, aumentar las oportunidades de trabajo de los ecuatorianos, en particular de los jóvenes y las mujeres. Y estamos en ese proceso, que es lo importante ahora, que quienes nos están escuchando en casa, que la gran mayoría de ellos seguramente no tienen esta mañana un lugar donde ir a trabajar seguro, sepan que este gobierno está trabajando para crear las oportunidades y en el futuro puedan estarse desayunando, ojalá, para irse a su oficina, a su trabajo, a su fábrica, a encontrar un ingreso para su familia. Todo suena bien, todo suena interesante y todo suena alentador, subsecretario, pero el problema es que cuando se enfrentan dos visiones diferentes, por ejemplo el tema de los trabajadores, no se pueden poner de acuerdo ni en el incremento salarial anual, nunca, nunca. Siempre tiene que entrar un tercero a dirimir. ¿Cómo van a hacer cuando empiecen los problemas? Que la precarización del trabajo, que no es así la forma de contratación, que las horas así. ¿Qué pasa ahí? O sea, va a llegar un punto de bloqueo. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Verdad que el presidente el martes volvió a hablar de una consulta popular para consultar varios temas del término laboral? Mira, ¿lo tienen ahí, en la mesa? Mira, siempre es una opción democrática la consulta popular, como lo son algunos otros caminos más. Eso lo sabemos todos. Entonces, la consulta es una opción democrática. Pero, ¿la van a usar o no? Entonces es importante, la usaremos en su momento para este tema u otros o los que fueren necesarios. Entonces, pero lo que te estoy diciendo hace un momento es, vamos valorando poco a poco los mecanismos. El afán o lo principal para el gobierno en este momento es dialogar el texto con los medios de comunicación, dialogarlo con las universidades, con la academia, con los expertos, lograr una propuesta que sea ampliamente conocida, convencer al país que la receta que hemos estado aplicando en los últimos 80 años, cuando fue creado el Código Laboral actual, cuando el trabajo era a base de repetición, cuando necesitabas fábricas llenas de hombres, cuando necesitabas presencialidad absoluta, es totalmente diferente a la realidad del día de hoy. Y yo sé que los jóvenes y las mujeres que me están escuchando se identifican con esto y que en la modernidad tenemos la semipresencialidad, tenemos el teletrabajo, tenemos la tecnología. Hace 80 años ni siquiera había internet para manejar desde la casa o desde una máquina un robot que construye un carro. Ahora existe. Lo que estamos nosotros tratando de hacer es modernizar la legislación para que los trabajos puedan ser una opción viable en el Ecuador. Digamos que logran un acuerdo con los amplios sectores, hacen un texto y envían a la Asamblea. Ahí hay otra fábrica, ahí hay la fábrica de desacuerdos. ¿Qué van a hacer? Mire, fíjese, lo que decía Liz, ¿no? ¿Cómo lograr sacar este tema en la Asamblea Nacional? Te voy a poner un documento que salió ayer, que en el tema político le complica más al gobierno y todo apuntaría a las sospechas que se ciernen. Se quitó, se desestima, se archiva el juicio al Procurador General del Estado. Esto quiere decir que si las cosas están como todo el mundo, un sector de todo el mundo sospecha, van por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué dice el gobierno de esto? El interés y la preocupación diaria del presidente de la República, Guillermo Lasso, son los 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen un ingreso digno, que no tienen un empleo. Y mientras los políticos están enfocados en pugnas de poder o en pugnas de espacios de privilegio, el presidente está enfocado en resolverle la vida a las personas. Pero esas pugnas traban los proyectos para darle puestos de trabajo a 5. Pero no nos adelantemos. Pero ahí hay un paso. En este momento se quita el juicio del procurador y van por el Consejo de Participación. No nos adelantemos y dejemos el tema político separado de lo que le interesa verdaderamente a los ecuatorianos, que es tener un trabajo y tener un ingreso digno. Vamos por paso. En este momento lo que estamos haciendo es
llevando el conocimiento de la propuesta del gobierno a la ciudadanía para luego que tengamos el respaldo seguramente de la gran mayoría de estos 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo. Yo he hecho énfasis en esto porque para nosotros es realmente preocupante y es nuestro objetivo, generar oportunidades para ellos. Subsecretario. Y luego llevaremos y nos entenderemos con los políticos. Subsecretario, pero mientras mantienen esos diálogos que arrancan hoy, ¿cómo van entonces allanando ese camino? Porque escuchábamos al presidente ahora hablar de tratar de establecer consensos en la Asamblea, porque saben que al final del día son los votos de la Asamblea los que darán paso o no a ese proyecto en el que van a ir trabajando ahora en estas mesas de diálogo. Pero ¿cómo entonces allanar ese camino? ¿Hay el capital político para poder lograr sumar adeptos a la propuesta que ustedes van a presentar? Esa es la gran duda que hay ahora. Sí, no hay mayor capital político que esta gran mayoría de ecuatorianos que son las que el presidente representa. Si bien hoy día nos reuniremos con los representantes de los sindicatos, nos reuniremos luego con otros grupos sociales, el presidente es quien en la mesa del diálogo representa a la gran mayoría de ecuatorianos. Y ese es el respaldo político que estamos buscando, ese es el respaldo en que vamos a llevar y a ir con la ley a la Asamblea para que los políticos decidan o se ponen del lado de sus intereses y siguen defendiendo sus temas particulares o se ponen del lado de los ecuatorianos que necesitan con urgencia un empleo. Quizás la pregunta es hasta dónde también el gobierno está en capacidad de ceder, ¿no?, dentro de estos diálogos y negociaciones para lograr el objetivo, así como en la Asamblea dicen que se dieron en el tema de las amnistías para lograr una reconciliación en el país, por citar un ejemplo. Vamos a ceder de los temas que se traten en las mesas de negociaciones, de conversaciones, de diálogos sobre los temas diferentes laborales, como he mencionado, diferentes tipos de contratos, modalidades de contratación, diferentes tipos de jornadas, diferentes tipos de esquemas laborales. El día de hoy, lo vimos hace un momento, el ingreso son $250. Pudiéramos duplicar el ingreso de esas personas si le permitiéramos una jornada parcial a la que están opuestas muchos grupos. Y es lo que busca el gobierno, duplicar, triplicar, cuadriplicar el ingreso de los ecuatorianos. Y eso es la propuesta que vamos a llevar a la Asamblea Nacional con el consenso y la representación de la gran mayoría de ecuatorianos que requieren una oportunidad. No han puesto fecha, pero sí me imagino que tienen un plazo. Un plazo para entregar a la Asamblea está ¿en cuánto tiempo? ¿1 mes, 2, 3, 6 meses? Mira, la verdad es que no nos gusta hablar demasiado de plazos. Sí, porque hay que ir viendo los temas. Va a ser en los próximos 2 o 3 meses deberemos tener un texto ya definitivo, listo para ser enviado a la Asamblea. O sea, el tema es que la reforma laboral salga este mismo año. Por supuesto, es una urgencia. Y para el presidente... O sea, no es tan urgencia porque ya... Si se ponen a socializar con todo el mundo y a buscar y oprimir a todo el mundo, pero lo que buscamos no se nota que sea tan urgente. No. Lo que nosotros buscamos, y hay que dejarlo claro, lo que nosotros buscamos es tener la representación en la ley de los 5.7 millones de ecuatorianos que necesitan un empleo y que el Ecuador conozca las motivaciones, las razones que tiene el gobierno para poder presentar y para dar esta propuesta de ley. Al final del día lo que queremos es aumentar el ingreso, aumentar la estabilidad y un ingreso digno para los ecuatorianos. Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete, gracias, buenos días por acompañar. Gracias a ustedes, buenos días.